Hola, buenos días. Otra vez desde AMAC nos dirigimos a todos vosotros de la Asociación de Pacientes Anticoagulados y Cardiovasculares para poner en contexto una nueva iniciativa que ponemos en marcha y es el tratamiento de la salud mental desde la Asociación de Pacientes Anticoagulados y Cardiovasculares. Bueno, yo sé que esta patología afecta de una forma muy importante, puesto que es una patología transversal a todo el resto de patologías que el hombre sufre, y muy especialmente aquellas que son crónicas, como somos los pacientes anticoagulados y los pacientes que tenemos problemas cardiovasculares. Son muchas las llamadas que tengo de pacientes, muchas. Yo siempre le llamo el teléfono de la esperanza, porque ahí es donde se suelen descargar muchísimas y indagamos por qué los fármacos no funcionan, o porque lo que necesita la gente es humanización, acercamiento al ser humano, que cada vez está más distante. Hoy se encuentra con nosotros, César, es psicólogo de pacientes crónicos en patologías cardiovasculares y hematológicas, y al otro lado tengo a Pilar, que es una cuidadora de un paciente que sufre las patologías que hemos hablado, crónicas, que es de pacientes polimedicados y pluripatológicos, y que convive con él, y de alguna manera con ese paciente nos va a dar su opinión, su forma de ver la vida, su forma de afrontarla y su forma de entenderla. Y bueno, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es las enfermedades mentales? ¿Cuál repercusión tienen en las personas y cómo se afronta todo esto? Esa es una de esas preguntas que me hacen muchas veces. Me dicen, César, cuando hablamos de salud mental, ¿de qué hablamos? Y cuesta mucho hacer un resumen, y yo intento hacerlo con una palabra: equilibrio. La salud mental es algo que no tiene una definición concreta, pero que muchas veces equivocamos con ya me siento mal, ya tengo un problema. Salud mental es el equilibrio, el sentirte a gusto contigo mismo, o si tienes algún tipo de problema, intentar encontrar ese punto vital que te hace sentir bien o lo mejor posible. Me gustaría que hablásemos del impacto emocional que sufren estas enfermedades de las que vamos a hablar hoy y cómo interpretarlas. Cuando una persona recibe primero la noticia de voy a tener una enfermedad que posiblemente dure para toda la vida, lo primero que siente es no me está pasando. Además, cada vez ocurre a edades más tempranas, porque antes pensábamos que era una enfermedad que se tenía cuando ya tenías cierta edad. Pero quiero poneros un ejemplo, y es de ayer mismo. Ayer hablaba con una chica de 27 años que desde dentro de unos meses que empieza con el tratamiento va a tener que tomar una medicación que ella misma se asustó cuando le dijeron cuál era: Viagra. Madre mía. El impacto fue tremendo, porque decía, me van a mandar una medicación que es para hombres. Nadie le había explicado realmente ni qué proceso iba a tener, qué función tiene. Estaba tan descolocada que quizá la primera palabra que me surge cuando hablamos de ese impacto es descolocamiento, de decir, ¿y ahora qué? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo? ¿Qué me pasa? ¿Qué me va a pasar? ¡Qué rarísimo! ¿Y cómo lo cuento? Como yo le dije, ahora es muy importante que dividamos esto en dos. Hay una parte que yo como psicólogo puedo ayudarte a llevarlo, puedo ayudarte a gestionarlo. Otra parte tienes que hablar con tu médico y preguntar, ¿y esto para qué sirve? Para que no tengas tantas dudas. Porque la primera reacción, el primer impacto es eso: duda, miedo. ¿Y ahora qué? Pero sí, te quería decir, una ansiedad, una angustia, te descentra. Hay días en los que no estás igual que todos los días, tomas muchísima medicación, te cansas de tomar la medicación, dices,
Pero claro, gracias a la medicación vivimos. Como si te sintieras esclavo de esa medicación, Claro, soy ¿verdad? un esclavo de la medicación y de mis enfermedades, que son mías, no son de nadie, son mías. Y como tal, soy un paciente empoderado que asumo todas mis patologías, las comparto con todos aquellos pacientes que quieren compartir las suyas conmigo y, en segundo lugar, pues son, digamos, me hacen mantener una adherencia al tratamiento muy importante, Fundamental. muy fundamental. Y sí, he tenido que buscar soluciones psicológicas con un psicólogo en muchas ocasiones porque me desbordaba. Y fíjate, Manuel, me estaba haciendo una pregunta, Pilar. Tú eres cuidadora. ¿Y cuándo te llega a ti la noticia? ¿Cómo te impacta a ti? En este caso, como soy cuidadora de una persona que desde siempre sabía que tenía el problema de corazón y que estábamos esperando a que en algún momento había que ponerle la válvula, pues bueno, ya lo tienes asumido. Pero dices, madre mía, ¿qué va a pasar aquí, no? O sea, de hecho, cuando le operaron, nos dijeron que tenía el 50% de posibilidades de no salir. Yo, gracias a Dios, te oía antes cuando decía lo del equilibrio. Yo soy una persona bastante equilibrada y bastante tranquila. Entonces, siempre tiendo a ser positiva y digo, bueno, mira, si sale mal, ya lo pasaremos mal, pero yo voy a pensar que va a salir bien. Entonces, siempre tengo esa actitud. Entonces, eso me ayuda mucho. Es muy importante. Porque él cada 2x3 tiene algo. También es verdad que ya estoy tan acostumbrada a que cada 2x3 hay alguna novedad de que sale por aquí o por allá, que siempre digo, mira, tranquila, porque tiene un ángel de la guarda y siempre sale para adelante. Porque es que si no me volvería loca, claro. Eso es muy importante también, Sí. porque tanto la persona que tiene una enfermedad como la persona que cuida a esa persona a veces están demasiado alerta. No sé si os ha pasado con esa tensión de irá mejor, va a aparecer una nueva complicación y tenemos que aprender también a equilibrar eso. Y no siempre los psicólogos acertamos a hacerlo muy bien porque hablamos mucho de relájate, ocupa tu mente, vive el hoy. Y no siempre es tan fácil, ¿verdad que no? No. Yo a veces lo que me pregunto es si es preferible, porque a veces digo, a lo mejor está pensando que no me importa nada. Porque no estoy ahí preocupada y diciendo, ay, ¿cómo estás? ¿Y qué te duele? ¿Y qué? No, porque no creo que eso sea beneficioso, creo que es peor que el paciente vea que alrededor también están todos muy preocupados. Pero digo, a veces a lo mejor me veo demasiado tranquila y se cree que paso. Y no es que pase, es que pienso que bueno, pues vamos a ver, pasito a pasito. Sí. Y generalmente sale, de todo sale. Entonces, pues no sé, a veces no sabes muy bien cómo actuar, ¿no? Ahí es donde entramos los psicólogos. Porque muchas veces cuando aparece esa duda, yo suelo recomendar mucho, en lugar de utilizar esa expresión que a veces es muy difícil de utilizar, que es estrategia de afrontamiento, utilizamos otras que es, vamos a saber cómo preguntar. Y por ejemplo decir, Manuel, ¿tú quieres que te pregunte? ¿O prefieres que te deje en paz y tú me lo vas contando? Y resulta mucho más sencillo, fluye más la comunicación. Porque a veces sí que puede ser un poco agobiante. Sí. Hombre, vamos a ver. ¿Sabes lo que pasa? Que es que las patologías que arrastramos, como la diabetes, como la hipertensión y tal, a veces nos arrastran con los años. Nosotros vamos cumpliendo, como todos, pues vamos cumpliendo, nos vamos haciendo más mayores. Y a los 70 años, pues evidentemente ya tenemos las patologías de base que teníamos, más las que se nos han ido generando. Y nos generan una ansiedad tremenda. Sobre todo, por ejemplo, en las nuevas notificaciones de que pasas a ser un paciente de insuficiencia cardíaca. Entras en otro plano, ¿sabes? Y entonces ahí sí que interviene muchísimo la función del psicólogo, que yo la recomiendo muchísimo, porque nos tiene que ayudar a llevar de una forma muy ordenada una nueva vida que tenemos que afrontar porque nuestro corazón ya no da más de sí. Y tenemos que convivir lo máximo que podamos con él. Entonces eso nos obliga a una serie de técnicas, como es el pesarte todos los días por la mañana, ver si has acumulado líquido,
no beber más de 1,5 litros de agua o procurar no beberla, ese 1,5 litros, vamos. Recuerdo aquel día que me contaste que tenías que mirar cómo estaban tus tobillos. Ah, sí, claro. Mirar los tobillos todos los días, ver si ahí tienes alguna inflamación o tienes de los tobillos, acumulación de líquido, ascitis, bueno, una serie de síntomas que tienes que revisártelos, tomarte todos los días la tensión, hacerte el azúcar y de eliminar la sal. Y sobre todo una cosa muy importante, y es que el corazón es un músculo cardíaco, un músculo más del cuerpo. Es un músculo más del cuerpo y como músculo del cuerpo hay que potenciarle con el ejercicio. Entonces el ejercicio forma parte de esa terapia de una forma muy fundamental. Entonces yo casi que lo pondría conjuntamente con el peso, el segundo ítem a tener que estar, digamos, potenciando, ¿no? Eso sí, ahí te cambia la vida mucho y sí que necesitamos al psicólogo. Necesitamos al psicólogo para enfrentarnos al reto de cómo va a ser nuestra vida a partir de ahora, que en un principio se anuncia, pues, relativamente en la medicina avanza, todos pensamos que sí, el corazón es el que es, los trasplantes no valen para todos y tenemos que procurar que el corazón nos dure lo máximo posible. ¿Sabes? Y ahí sí que entra Pilar también. A veces, sí, yo a veces le veo que mira tanto datos médicos por aquí, por allá, que está como todo el día obsesionado en lo mismo, ¿no? Dices, chico, yo creo que debías de apartarlo un poco, si ya sabes esto de qué va, todo el día, y yo le veo a veces que creo que se obsesiona un poco porque ahora ya han detectado insuficiencia cardíaca en el momento, pero en un momento puntual, había hecho mucho calor, había estado trabajando mucho en el jardín, excesivamente, a horas de calor, y a lo mejor eso le disparó un poco pues, la fibrilación, pero eso no quiere decir que haya entrado en un proceso. Y me decía, son 5 años, es que esto es 5 años, es que es lo que dura. Y me decía, que no, Manolo, que es que es la primera vez que te pasa, que tienes un proceso. Ha habido también unas circunstancias anteriores que a lo mejor lo han provocado. Y ya sabemos que el corazón en algún momento te va a dar una insuficiencia porque llevan una válvula, pero tranquilo. Esto que está diciendo Pilar es muy importante porque nos pasa, yo creo que a todos, que cuando recibimos una noticia que nos asusta o que nos puede impresionar, a veces corremos a buscar información donde no debemos. Y me estaba acordando de un chico muy joven que me contaba el otro día que pensaba que le quedaba posiblemente 1 año, como mucho 2 de vida, y le pregunté que de dónde había sacado ese dato, esa información, y me contó que de una inteligencia artificial. En ese momento debo reconocer que una parte de mí quiso sacar una sonrisa hasta que dije, no, es que realmente cree que le quedan 1 o 2 años de vida. Tenemos que saber a quién preguntar, cuándo preguntar y sobre todo esa consulta experta, porque ese susto, ese momento en el que tú dices, son 5 años, lo cambia todo. Claro, haces una proyección de tu vida a corto plazo porque planificas tu vida en un plano que no es nadie se lo plantea, pero tú sí, tú sabes que tienes bueno, hablamos de 5 años, hablamos de 10, ¿no? Pero evidentemente y con muchos ingresos posiblemente, si no haces bien el tratamiento, en fin, entras en otra dinámica distinta, un seguimiento muy especializado por parte de las unidades de insuficiencia cardíaca hospitalarias, que cada vez hay más, por suerte, en sanidad pública, y me imagino que en la privada también. También es verdad que yo estoy siendo seguido, o sea, me siguen en la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital de Puerta de Hierro, son magníficos, y bueno, ahí es donde me voy, digamos, enterando, formando y tal. Pero sí me han creado ansiedad, me han creado angustias, y la vida la vives a tan corto plazo que te planteas y te haces lo que quieren que te pongas en la lápida.
O sea, eso, pasamos por ese tipo de detalles, ¿no? Y son pensamientos demasiado dramáticos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, tiene hecho su epitafio. Pero espérate, que quiere que las cenizas vengan aquí y quería hacerse una lápida. Y mira, no, por favor. No. Ya, yo te lo pongo, yo ya me he guardado tu epitafio y yo te lo pongo. Pero, por favor, no. A veces porque a ti también te impacta. Sí. Dices, vamos a ver. Y aquí entra otra de las partes en las que los psicólogos también tenemos un papel, y es que ¿quién cuida al cuidador? En muchas ocasiones la persona que se encarga de cuidar es la que recibe menos cuidados, es la que a veces tiene más soledad, y sobre todo es esa persona que parece que está en segundo plano. Vamos a consulta, nos acompaña, en segundo plano. Llegamos a casa, tenemos que cuidar medicación, tenemos que vigilar rutinas, los hábitos, que muchas veces tenemos que aprender a tener unos hábitos que sean saludables, que sean adecuados para cada uno de nosotros. Pero ¿y la persona que cuida? Muchas veces padece insomnio, padece ansiedad. Muchas veces, en este caso en consulta, suelo encontrar hombres, mujeres que me dicen, es que ya no puedo más. ¿Y cómo se lo voy a decir a mi pareja? ¿Cómo se lo voy a hacer a mi marido, a mi mujer? Si ya veo que está mal, lo voy a empeorar. Y ahí tenemos ese papel también de, nosotros llamamos ventilación emocional, que en realidad es poder hablar y colocar las emociones en su sitio, para que no pesen tanto y no nos hagan daño. No, y además ahí en esa tarea a veces es complicado, porque entonces tomes esto, y se toma, venga, no me regañes, se enfada, el paciente se enfada y tú estás viendo que dices, a ver, si yo entiendo que tienes que, pero vamos a tener un poco, te lo tengo que decir, y entonces crea esos momentos de tensión de que tú procuras, yo qué sé, que con la cerveza pues la toma 0,0, vale, pero no te saques comida basura, no te saques panchitos, bueno, sácate algo más natural y déjame en paz. Entonces eso te crea problemas de convivencia y de relación. ¿Veis? Eso es otro punto que es fundamental en este caso, porque nos enfada decir, veo que el resto del mundo tiene una vida normal, que por cierto no es verdad, no es todo el mundo, y nosotros tenemos que empezar a cuidarnos, quitarnos la sal, el azúcar, tomar ciertas cosas que vemos que para el resto del mundo parece que es normal, y aprender que ni todo es tan bonito para el resto, ni todo es tan malo, sino que simplemente hay que cambiar lo que no nos vale por lo que sí. Eso nos da una perspectiva de vida totalmente distinta. Pero aún así, enfadarnos, Hombre, sí, tenemos derecho a enfadarnos. Tenemos derecho y obligación a enfadarnos, ¿eh? Lo que hay que saber es Eso recuperarla. Yo quería hacer aquí también una mención, que te la comparto contigo. Además, yo creo que nos falta aquí un clínico también importante, que son los psiquiatras, porque muchas de las patologías que vamos arrastrando y todo lo que nos va generando este problema de angustia, ansiedad, estrés, esto, digamos, incrementa muchísimo el fenómeno del funcionamiento de nuestro cuerpo. No nos deja dormir, dormimos mal, aumentamos las pulsaciones cardíacas, bueno, un compendio importante, muy importante. Y necesitamos de la farmacología. Necesitamos de la farmacología para controlar el sueño un poco mejor, eliminar un poco la ansiedad, y yo creo que es una labor en conjunto vuestra y de psiquiatra, que tenemos que poner en valor en conjunto con los que nos llevan las patologías, porque no es un fenómeno aislado. Es decir, yo no me siento capaz de ahora mismo de quitar de mi vida al psiquiatra y al psicólogo, ¿no? Porque igual que el cardiólogo, funcionáis y formáis parte de todo un mecanismo, así lo vivo yo, un mecanismo que me mantiene estable. Si me falta uno de los pilares, no sé. Fíjate, Manuel, que a mí, en este caso, me encanta trabajar en equipo, coordinándome con ese psiquiatra que pueda estar llevando al paciente,
porque a veces es muy importante trabajar, por ejemplo, el sueño, que es vital. Trabajar esa higiene del sueño, no aprender de una manera rígida que tenemos que dormir sí o sí todos los días las mismas horas, sino aprender lo que nosotros llamamos la higiene del sueño. Y es que a lo mejor hay un día que nos puede pasar a todos que decimos, no logro dormir, no pasa nada, nos podemos levantar, ponemos una luz tenue, nos leemos un libro, pero no agobiarnos por ese insomnio. Pero si eso se mantiene en el tiempo y no logramos descansar, ahí entra esa parte de consultar con un psiquiatra que va a hablar con nosotros y nos va a ayudar. Uh-huh. Yo creo que, vamos, es lo indicado, yo creo que es lo que yo recomiendo. No tengo ninguna autoridad para recomendar ningún tipo de medicación, ningún tipo de nada, ni debo ni tengo, pero sí recomendar profesionales que te atiendan, reconducir a las personas según me vienen estos pacientes que me llegan, y yo mismo, ¿no? De saber dónde recurrir, cómo recurrir, y abrirme a explorar nuevas situaciones que me asienten a vivir de forma más tranquila, sosegada y feliz, pues estos años que tenga, los que sean. Pueden ser muchísimos más, muchísimos menos, pero que la mente te juega muy malas pasadas. Pues estaba pensando, Manuel, que antes nos contabas la cantidad de llamadas que recibes, de mensajes, de correos. ¿Qué te suelen preguntar? Hombre, lo que me suelen preguntar es, en principio, que los fármacos que tienen que utilizar no se los cubre la Seguridad Social, como son los NACOS, los anticoagulantes de acción directa, que tienen que pasar por un episodio de tomar antivitaminas K, o sea, es decir, no quería decir el fármaco, pero bueno, el Sintrón, y que todo el mundo lo conoce, y someterse a un control severo de ese fármaco, porque es muy inestable, es muy buen fármaco, pero es muy inestable, necesita un control permanente, y entonces son fármacos que no curan, son fármacos que son preventivos, y entonces la gente dice, bueno, pues no, es que no los quiero tomar. No los quiero tomar. Y Manuel, ¿en qué momento te empiezan a hacer preguntas que tienen que ver con sus emociones, con sus miedos, con sus preocupaciones? ¿De qué te suelen preguntar? ¿De qué Pues te mira, hablan? me suelen preguntar, ¿sabes? Hay los pacientes cada vez, ¿verdad? Por suerte, cada vez menos valvulópatas, los que llevan una válvula cardíaca implantada en la aorta o en la cúspide o en fin, de las 4 válvulas que tienen las cavidades del corazón, pues cualquiera de ellas que han sido susceptibles, que está en la mitral implantado, pues evidentemente si son metálicas van a generar ruido. Entonces cuando te metes en la cama, yo diría que incluso molesto para el que la lleva y molesto para el que tiene al lado, ¿no? Se me oye perfectamente, ¿eh? Sí, se oye muy bien, tac, 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 tac. En los aceleradores bueno, el caso es que eso, cuando estás en la cama, que cuando lo escuchas, me llaman y me dicen, es que me genera tanto miedo, porque me da que se me va a romper. ¿Quién me garantiza a mí que un cacharro como ese va a durar toda la vida? O va a durar no sé cuánto. Y no entiende la mecánica. Se le habla, por ejemplo, lleva usted una válvula de carbón pirolítico, metálica. Bueno, ¿y eso del carbón pirolítico? ¿Qué es? ¿Qué? Y entonces, bueno, pues por ahí entramos a explicar primeramente lo que es la patología, qué implantación es la que lleva, cuánto es lo que el estudio hemodinámico que se ha hecho con ese tipo de desarrollo de válvula y la esperanza que le da de longevidad de esa válvula, ¿no? No solamente es la válvula la que se estropea, sino problemas añadidos de adherencias internas a la válvula, en fin, más cosas que no vamos a discutir aquí ahora, pero lo que sí está claro es que eso le preocupa muchísimo, les inquieta. Entonces es el momento de decirles, tienes que ir a un psicólogo, contarle tu problema, contarle tu problema de angustia, contarle tu problema de ansiedad, contarle tu problema de falta de sueño, y entonces piénsate que todo el resto de fármacos que te ha mandado, no podía ser, no quiero decir nombres, fármacos para digamos, llevar mejor las patologías. Sobre todo porque son tan diversos, ¿verdad? Sí, son muy diversos, sí. Entonces, pues yo creo que es el punto en el que yo les recomiendo que vayan, y son muchísimos. Tengo casos
muchísimo. Fíjate Manuel, fijaros que muchas veces me preguntan en qué momento hay que acudir a un psicólogo, no a terapia, a un psicólogo, porque no solo hacemos terapia, a veces hacemos una orientación. En el momento en que te das cuenta de que tienes un problema o de que puedes tenerlo, no cuando empieces a sufrir. Si podemos entrar antes, podemos prevenir ese sufrimiento, o podemos intentar amortiguar ese golpe que acabas de recibir, pero no solo pensando en ti, que te han detectado una patología, sino pensando en ti, en tu familia, en tu entorno. Y aquí, si me permitís, me gustaría preguntarte una cosa, Pilar. Porque tú como cuidadora, cuando llega ese momento, cuando llega la noticia, hay un antes y un después en la vida. ¿Tú cómo lo notaste? Ya cuando le operaron y empezó a estar coagulado, nosotros íbamos a esquiar. Claro, en una pista de esquí, te dan un golpe, estás en una pista, una herida grande, es que te desangran la pista. Cuando que ya llega el helicóptero para llevarte, ya has palmado. Entonces, pues, teníamos que dejar de esquiar. Era a veces, cuando hemos salido por el... voy a dar un paseo a caballo. No, es una caída del caballo. O sea, hay muchas cosas de las que tienes que prescindir. Entonces tienes que cambiarlo por otras. En nuestro caso coincidió que mi hijo ya estaba en 12, 13 años. Él siempre había querido tener algo en el campo. Compramos esto. Mi hijo aquí encontró amigos. Nos sirvió para poder controlar su adolescencia mucho mejor. Aquí había un ambiente estupendo. Entonces, pues bueno, cambiamos unas cosas por otras. Pero no tienes la sensación de haber perdido nada, sino de Hombre, he cambiado. Hombre, ¿O sí? a mí me hubiese gustado seguir esquiando, pero bueno, aquí teníamos campo, nosotros somos muy de campo y teníamos posibilidades de hacer vida al aire libre y bueno, pues lo llevé bastante bien, la verdad. Esto que dice Pilar es muy importante, porque no solamente la persona que ha sido diagnosticada con una enfermedad es la que tiene que aprender una nueva vida, sino todo el conjunto de personas que le rodean. Incluso el otro día hablaba con una persona que me decía, es que mi cuñado va a venir a casa, es que yo no sé qué tengo que hacer de comer. Ese momento, esa comunicación, a veces es muy sencilla, hay que preguntar. Pero en el caso de que no sepamos preguntar, ahí estamos también los psicólogos para poder ayudaros, para poder deciros cómo hay que hablar estas cosas sin que nos dé miedo, sin que nos dé esa preocupación, ese y si molesto con lo que digo, o podré tomarme esto, podré comer esto y que la otra persona coma esto otro. Todo eso se puede aprender y se puede aprender a gestionar. Claro. Sí. Nosotros, por ejemplo, nos ha gustado siempre salir de viaje y tal. Claro, salir al extranjero, por aquí por Europa, bueno, pero irte a países donde la medicina tal, dices, es que tengo una hemorragia, y a ver qué hago. Mira, al mes de operarle, aquí en la parcela, pues bueno, nosotros todas estas piedras que hay por los alcorques, tal, las hemos colocado nosotros, hemos trabajado un montón aquí, hasta que aquí no había ni un árbol, había 2 pinos pequeñitos que no se veían porque todas las hierbas altas que había los tapaban. O sea que tú imagínate lo que hemos trabajado hasta convertir eso Caray, en lo que ves muchísimo. ahora. Entonces, pues me acuerdo, él siempre ha sido muy de, yo puedo con todo. Entonces teníamos una carretilla llena de piedras, estaba aquí su hermano, que es de los que mucho más así, y es que no puedo con él y tal. Y dijo, trae para acá, plaf. En ese plaf se rompió el psoas. Sí. Un mes de hospitalización. Nada más que un mes de hospitalización. Porque claro, había que controlar que no hubiese infección en toda la hemorragia interna que tenía, que llegaba hasta la planta del pie. Porque aún no te habías hecho la idea de qué podías hacer y qué no. No sabías medir. No eras consciente, esto hace ya años, ¿no? Pero no hace 20 años. Pero no eres consciente de cuál está tu alcance, dónde está tu hasta dónde puedes llegar. Y entonces te sale pues lo más primitivo. Pues tu temperamento, te sale tu temperamento. No, sí, te sale tu temperamento y tiras para adelante y bueno, pues si tienes suerte no pasa nada, pero muchas veces sufres. Manuel, en esas llamadas que tú recibes,
te encuentras a menudo con que muchas personas te hacen ese tipo de preguntas de es que yo quiero hacer y no puedo, con que tengo que aprender a Sí, frenar. hombre, yo sobre todo lo que intento aconsejar mucho es en los viajes de larga distancia. Que hay mucha gente que nos llama preguntándonos, por ejemplo, mira, voy a hacer un viaje a Estados Unidos o a la India, que se ha puesto muy de moda, ¿eh? A la India y tal, y no sabemos, tengo fibrilación auricular, estoy tomando tal medicación, eh, mm, es aconsejable que vaya a la India, si voy a la India, ¿qué debo de hacer? Pues hombre, yo lo que creo que siempre les digo es, habla con tu cardiólogo, habla con tu hematólogo, dile dónde te quieres ir, si te dan ellos te aconsejan que puedes viajar sin problema, pues tendrán que, digamos, asesorarte de la cantidad de fármaco que vas a estar en función de los días que estés, para no saber. Tienes que levantarte durante el vuelo y andar un poco lo que posible para no tener generar trombos en las vías inferiores. Y, hombre, llévate un buen seguro, haz un buen seguro para salir de España. Un buen seguro que te permita asistir a los mejores hospitales de esos países y que tengas una fácil repatriación. Que te dé cierta seguridad, Claro, que te cuando dé cierta menos. seguridad. Pero te voy a cortar, es que me quedo con las ganas de hacer otra pregunta, Pilar. ¿Y la familia? ¿A quién pregunta? ¿A ti como cuidadora? ¿O van directamente a Manuel y le preguntan qué tienen que cambiar ellos como familia? Yo creo que la familia depende. Hombre, como cuidadora a mí, claro, como cuidadora a mí. A él no le preguntan, saben que no le va a hacer caso. Y tú, Manuel, en esas llamadas de las que hablábamos antes que tú recibes, normalmente te dicen, oye, me preguntan a mí, yo quiero que pregunten a otra persona, quiero que me dejen en paz. ¿Con qué te sueles encontrar? Porque hay veces que cansa que te pregunten tanto. Sí, o sea, vamos a ver. Como entre mis colaboradores y tal, que a veces me dicen te estás pasando tantas llamadas, tantas historias, hay que eliminar tu correo, hay que filtrarlo un poco más, no puedes estar todo el día tan estresado, a todas horas, un teléfono abierto. Pues entonces me le llaman el teléfono La esperanza. de la esperanza, el teléfono de la esperanza. Y bueno, a mí me gusta atender a la gente porque soy muy humanista, creo que tengo una vertiente humanista, estoy en una organización que se llama Humans, como patrono, y entonces pues esa vía creo que también hay que trabajarla y exportarla, ¿no? Pero yo no sé si me equivoco, pero creo que no iba por ahí la pregunta de Creo que César. no, ¿no? Iba por, a ver, por ejemplo, su madre era de las que se angustiaba muchísimo, la mujer con razón, porque cuando él tenía 4 años le dijeron que su hijo a los 7 años se moría y luchó lo indecible para que le operasen, para encontrar el mejor cardiólogo en aquella época, comprensible completamente, ¿no? Pero ella era muy de angustiarse. Entonces, claro, eso le transmitía angustia a él. Entonces prefería que no le preguntasen, ¿sabes? A veces los familiares, cuando se angustian mucho, que eso va con lo que te decía yo antes, a veces dices, a lo mejor, como yo no me angustio, se cree que no me importa. Y sí que me importa, pero es que creo que cuando los que tienes alrededor se angustian mucho más al paciente. Se transmite, ¿verdad? Como esa Claro, tensión, como ese claro. Y miedo. Sí. si todos los de alrededor los ves angustiados, pues tú te angustias todavía más, ¿no? Pero claro, yo entiendo que no a todo el mundo le es fácil quedarse tranquilo. Mira, la mayoría de las veces el problema que se nos plantea es y que detectamos es la falta de adherencia al tratamiento. Y es un fenómeno que intentamos seguir por todo, convencer al paciente de que eso es su condena o su acierto o su beneficio, pero que es suyo y tiene que mantenerlo de una forma, digamos, empoderada, ¿no? Y eso nos resulta muy difícil. Aquí, además, quiero dirigirme directamente a vosotros porque lo que acaba de decir Manuel es fundamental. Desde hace unos años, el tema de fomentar, mejorar la adherencia al tratamiento se ha visto que es básica, porque muchas personas empiezan con muchas ganas el tratamiento, de repente tienen una sensación de, bueno, esto ya está conseguido, o se aburren, o
es que los efectos secundarios que puede tener, y a veces lo abandonan o a veces se dejan llevar por inercias o porque, como os decía, aburrimiento, hastío, cansancio, y es fundamental tener esos buenos hábitos, esas buenas rutinas, y ahí entra la familia también, y eso es fundamental para mantenerlo. Pero claro, ¿qué papel tenemos los psicólogos justamente en este aspecto? Desde hace unos años se están trabajando en nuevos modelos de lo que se llaman cambios de hábito. Porque muchas veces cuando nos dicen, no, tu vida tiene que cambiar de hoy para mañana, no es tan fácil. Lo que hemos descubierto es que con los psicólogos podemos ir enseñando a hacer pequeños pasos, pequeños cambios que van sumando un día, otro día, y casi sin darnos cuenta han hecho que tengamos un cambio en nuestras rutinas, en nuestra forma de vivir, que mejora nuestra vida, nuestra calidad de vida. Y yo creo que es algo que se nota en los pacientes, ¿verdad que sí? Sí, hombre, nota, un paciente que no es constante con la medicación, que se... Además pasa mucho que nos cuentan, es que yo ya me he curado. No, usted no se ha curado. Usted está mejor gracias a la medicación que toma. En el momento que la deje de tomar, va a volver a tener un retroceso importante en sus patologías, ¿no? Y en su calidad de vida. Entonces, desde las asociaciones, concretamente desde MAC, lanzamos un mensaje siempre de que es muy importante mantener la adherencia. Si tienes dudas, llámanos, te acompañamos. AMAC siempre está a tu lado y te ofrece lo mejor de lo que conocemos y de lo que nos llega. Compartimos la información y la formación de pacientes de un entorno y de otro. Y los ponemos en contacto. Eso hace que, junto con los clínicos y los hospitales con los que nos amparan, en este caso Fundación Jiménez Díaz, puede ser también el Hospital de Puerta Hierro, pues yo creo que en principio a los que estamos adheridos, pues nos ayudan muchísimo a trabajar en ese entorno y darles futuro a ese paciente. Y ahí entra otro aspecto que tiene que ver con lo que podemos aportar desde la psicología los especialistas, y es que muchas veces no nos damos cuenta de que las emociones están ahí, de que los pensamientos, las preocupaciones, las inquietudes. ¿Qué hacemos los psicólogos cuando llega una persona que, como Manuel, como Pilar, que tiene que ser la persona que es cuidadora de una persona que en este caso tiene un tratamiento, tiene que tener también su cambio de vida? Lo que aportamos es, y ahí quiero volver a algo que decíamos al principio, equilibrio. Cuando tenemos una noticia que cambia nuestra vida, rompe nuestro equilibrio, todo cambia. Tenemos que ver qué tipo de ejercicio podemos hacer, como decíamos antes, qué comemos, dónde viajamos, con quién podemos estar, con quién no, los horarios, horario de sueño. Todo eso, gestionado de una manera incorrecta, nos puede llevar a tener como una gran tensión, como una ansiedad, que lo habréis oído muchas veces, es quizá la enfermedad, la mayor epidemia que estamos viviendo. Bueno, yo quisiera hacerte un apunte. Si es que muchas de las patologías te evitan socializar. Socializar es un fenómeno que lo tienes ahí. Es decir, no puedo tomar cerveza, no puedo no sé qué, no puedo no sé cuántos. Hombre, me escondo en casa. Me escondo en casa y no quiero salir, no quiero alternar porque no puedo. Y eso genera distancia, genera problemas, genera realmente problemas graves de personalidad en cuanto a cómo afrontar la vida y a cómo sentirse y tal. Al aislamiento e incluso a tentaciones de suicidio, que somos uno de los países donde más el suicidio está también muy presente. Y eso tenemos que evitarlo por todos los lados, por todos los medios. Es decir, yo creo que en principio debemos de luchar por mejorar el acercamiento al paciente, entenderlo mejor y tratarlo de una forma integral, no solamente en patología. Esto que acabas de decir, Manuel, ese aislamiento, ese cómo interactuar con el mundo, que en psicología lo llamamos asertividad, habilidades sociales, realmente es un nuevo aprendizaje. Porque de un día para otro, Manuel no deja de ser Manuel, Pilar no deja de ser Pilar, César no deja de ser César, pero sí cambia el cómo nos relacionamos con la gente. Y ese aislamiento que tú decías, cada vez es mayor. En muchos sentidos tenemos montones de cosas en casa que nos ayudan a sentir que no estamos solos. Pero
hay un momento, que casi siempre suele ser de noche, en que esa soledad abruma. Y ahí también estamos los psicólogos, porque tenemos que aprender a salir de ahí. Pero cuando ya hablamos de algo tan duro como es ese pensamiento sobre el suicidio, ahí, y si os fijáis, hago como una pequeña pausa porque quiero elegir muy bien las palabras. Cuando llega ese momento, cuando una persona tiene este pensamiento es porque cree que no hay más salidas. Una de las labores que tenemos los psicólogos es poderos enseñar qué opciones hay. Porque en el momento en que hay más opciones, ese suicidio, esa idea de suicidio queda a un lado y podemos empezar a trabajar en otros caminos que nos lleven hacia adelante. Porque la vida no se acaba, la vida continúa de otra manera, pero continúa. Sí, es bueno. Cuando tú dices eso, yo apunto una cosa y yo lo utilizo, y es hacer un nuevo reset. Y con ese reset, digamos, nace otro escenario donde tenemos que aprender a convivir con él, a clasificarlo, ordenarlo, y para eso, ¿quién mejor que ayudarte que un cuidador que lo va a sufrir en directo y un psicólogo y un psiquiatra que te va a ayudar en esta andadura? A veces me preguntan cuál es el mayor desafío que tiene mi profesión, la psicología. Pues la principal es el estigma. Muchas veces cuando una persona dice tengo que ir al psicólogo, fijaros, tengo que ir al psicólogo, ya parece que está diciendo que es una obligación, que va a tener que enfrentarse a un problema. Un psicólogo es una persona que no solo está ahí para un problema, sino para ayudaros a prevenir. Y el mayor desafío de mi profesión es poder llegar cada vez a más personas de una manera natural y descubrir que igual yo mismo de vez en cuando tengo que ir a hablar con mi terapeuta. Ir a hablar con un psicólogo no es señal de una enfermedad, sino de buscar soluciones que nos ayuden a seguir adelante en nuestra vida. Nuestro desafío, haceros ver que esto es natural y que somos una herramienta más en la vida. Después de todo lo que hemos estado hablando hoy, yo me hago una pregunta. ¿Qué puedo hacer por vosotros? ¿Qué podemos hacer por vosotros? Porque estamos aquí y quizá lo más importante es que podamos llegar. Y sabéis, la psicología unida a la medicina, unida a la psiquiatría, puede ser una forma de aprender a cambiar vuestra vida, pero no cambiaros a vosotros. Sois maravillosos, lo que tenéis es que aprender a vivir y para eso estamos, para ayudaros. Bueno, pues siguiendo con lo que os ha contado César, yo quería transmitiros desde aquí, desde AMAC, que sabéis que siempre estamos a vuestra disposición, el lanzamiento de esta nueva actividad que incluimos para atender las enfermedades mentales. Y qué mejor opción que contar con César, que es un psicólogo muy experimentado en enfermedades crónicas y que os va a ayudar y se incorpora al equipo de AMAC para trabajar y atenderos, ¿eh? Esta nueva línea que abrimos es una nueva línea y queremos que sea reforzada al máximo y extendida al máximo por otras asociaciones, aunque no sé si de ya algunas que lo gozan de este servicio. Y es un servicio de calidad y para todos. Eso es lo que yo quería transmitir. Mira, como persona que convive con un anticoagulado enfermo pluripatológico, que hemos tenido diversos fenómenos de problemas serios, yo entiendo que muchas veces hay angustia o por parte del paciente o puede transmitir una gran angustia al cuidador. No lo dudéis. Si el paciente veis que tiene angustia, que te está transmitiendo, que ayúdale a ir al psicólogo. Y tú mismo, si te encuentras que te supera la situación, no dejes de pedir ayuda. Es muy importante.